Bueno, ¿cómo andan? ¿Intentaron hacer algún ejercicio? ¿Alguien intentó? Yo empecé a hacer el 3 pero me trabé porque creo que hay algo que no entendí bien. Y hasta ahí llegué solo, ¿viste? A mí me pasó lo mismo. Empecé el 3 y creo que el 6 y me trabé. Bueno, hacemos el 3. Hagamos el 3. Dice, un municipio del conurbano bonaerense desea instalar una planta potabilizadora de agua. La planta funcionará como una empresa de gestión estatal y para decidir la ejecución del proyecto y la búsqueda del apoyo financiero, las autoridades deben realizar el análisis financiero de la inversión. Los costos operativos de la planta se estiman en $2.500 anuales. Comenzará a funcionar gradualmente, dando el primer año ingresos de $7.000, el año siguiente 10.500, luego los ingresos serán de $18.000. La inversión inicial es de $100.000 y tiene una vida útil de 40 años. Deben realizarse pequeñas inversiones de mantenimiento cada 5 años por el monto de $5.000. El municipio establece un horizonte de evaluación de 10 años y un costo de oportunidad del 25%. Calcular van y TIR. Bueno, vamos a hacerla. A ver. Vamos a borrar acá. El rubro vamos a poner. ¿Cuánto es el horizonte que dice? 10 años. Siempre se pone el 0, acuérdense, sin proyecto. Bueno. Es a 10 años. Vamos a hacerlas. Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué tenemos que estimar primero? Las inversiones, poner Bien. ¿Qué signo tienen siempre las inversiones? negativo. Bien. Bueno. Acuérdense, las inversiones. El año cero es también equivalente a la situación sin proyecto. ¿Acá hay algo en la situación sin proyecto? No, porque no es como una mejora, es directamente empezar el proyecto desde cero, vendría a ser. Claro, exactamente. Igualmente, podría haber alguna cuestión, pero si partimos de cero. Poner acá una categoría que sea. No, lo vamos a poner sin recupero, así lo hacemos. La categoría unida. Beneficio, costo. Bueno. Situación sin proyecto, cero. Dice que. ¿De cuánto es la inversión inicial? 100.000. 100.000. ¿Cuándo se hace? ¿Se acuerdan? En el año 1. Sí, el último día. El último día del año 1. Entonces, dejémoslo ahí. A ver, 100.000.
¿Dónde está la inversión de 100.000? Tiene una vida útil de 40 años. Después deben hacerse pequeñas inversiones cada 5 años, por el monto de $5.000. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cada cuánto tenemos que hacer las inversiones primero. Cada 5 años. ¿A partir de qué año empezamos a contar el funcionamiento de la inversión? ¿Se acuerdan? En el año 2. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Al año 6 sería el proyecto. Hay que volver a invertir $5.000 que son de mantenimiento de infraestructura. Volvemos a contar 1, 2, 3, 4. No cabe ahí ninguna, o sea que no hay problema. De esa no se calcula recupero. Ahora tenemos que estimar seguramente el recupero de la inversión inicial. Nos dice que, vamos a ponerlo acá, que tiene una vida útil de 40 años. Entonces queremos estimar nosotros el Verassi. Perdón, ¿por qué no se calcula el recupero del de 5.000? Porque probablemente sea, podríamos estimarlo, pero yo creo que en este no. Generalmente son gastos operativos, son cosas de reparaciones, arreglos de los edilicios, compra de correas, o sea, suelen ser cosas más descartables. Se podría estimar, ahora vemos, si no nos da, se lo agregamos. Yo en principio no lo calcularía, porque generalmente no son cosas que tengan que ver con mejoras, ¿sí? Siguen, podemos estimarlo después, yo no lo haría. De vuelta, eso tiene que ver mucho con los criterios, esto no son ciencias exactas, sino que tiene que ver mucho con criterios. No me acuerdo de esto cuando el que lo hizo el ejercicio, si lo había incluido o no. Yo en principio no lo haría. Pero ahora vemos, si no nos da, podemos volver a eso, ¿sí? Total es un solo año. Vamos al recupero del capital, sí, de la inversión más grande. Fíjense que, ¿se acuerdan que la fórmula de Verassi es valor a nuevo por vida futura probable sobre vida útil total? En este caso tenemos 100.000 por, vamos a poner 40 años abajo, ¿por cuántos años? ¿Cuántos años lo utilizamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años tiene de uso. Y tiene 40 años de vida útil. ¿Cuánto nos queda de vida futura probable? ¿31 años? ¿Puede ser? ¿Entienden lo que hice? Sí. ¿Todos? ¿Todos? Sí. Bien. Esto me da 77.500. Con lo cual, acá vamos a hacer la siguiente convención. Fíjense, ¿se acuerdan que dijimos que las inversiones va toda la fila con negativo? Bueno, si en una fila ponemos corchete, significa que cambia el signo de ese punto. Entonces ponemos 77.500 acá y le ponemos con signo positivo, cambia el signo. Es una forma abreviada para no poner la columna de la fila de recupero. Si quieren ponerla de recupero porque les clarifica, también es lo mismo. Está bien. A ver, vamos con el flujo de beneficios. Para el año 1 va a ser 0 y 0 porque no está operativa todavía la planta. Ahora, para el año 1 de la inversión, no necesariamente esto va a coincidir con el resultado, porque yo no me acuerdo qué criterio habían tomado, pero en principio hagámoslo así. ¿Cuánto dice acá? Los costos operativos se estiman en $2.500. Todos los años igual. $2.500. Entonces ponemos 2.500 por año y así, todos los años iguales. Y los ingresos son 7.000 el primer año, luego 10.500 y a partir del tercer año de funcionamiento 18.000. Ponemos uno más así y así. ¿Hasta ahí estamos? ¿Entienden lo que hicimos? Sí. Bien, vamos a dividir acá. Ahora lo que vamos a estimar es el beneficio neto. ¿Se acuerdan qué es el beneficio neto? Es para cada año la situación con proyecto menos sin proyecto, ¿sí? Perdón, el incremental, ya me estaba adelantando, perdón. El beneficio, ahora vamos a ver que va a dar igual, pero el beneficio neto va a ser igual a el beneficio menos el costo menos la inversión. En
En este caso va a ser año 1 menos 100.000. En el año 2 va a ser 4.000, no, 4.500. Y después acá 10 y 15.500. Claro. Sí. No, y acá es 15.500. Ah, acá no. Esto es a 4 y 5, 15.500. En el año 6, ¿cuánto es? 15.500 menos 5.000. ¿Sí? 10.500. Año 7, 15.500. Vamos a poner cada uno. Año 8, 15.500. Año 9, 15.500. Y el año 10 va a ser igual a 15.500 más 77.500. Nos da 93.000. ¿Entienden lo que hicimos? ¿Hasta acá? Sí. ¿Todos de acuerdo? Bueno. Ahora, beneficio neto incremental. ¿Se acuerdan? El incremental sí es la situación con proyecto menos sin proyecto. Pero en este caso, por eso yo ya lo estaba bajé del oficio, fíjense que como tenemos una situación sin proyecto donde no hay nada, siempre en esos casos el beneficio neto incremental va a ser igual al beneficio neto, ¿sí? Porque es menos 0. Perdón, ¿podés repetir por qué era igual en este caso? Y porque si haces este menos este, ¿cuánto es? Año 1 te da menos 100.000. El beneficio neto del año 0 es 0. Con lo cual, si haces 100.000 menos 0, 100.000. 4.500 menos 0, 4.500. Ah, claro, sí, sí. Entonces siempre va a dar 0. Siempre entonces acá se hacen el 0, aunque como que nuestro primero sea el primer año. ¿Cómo? O sea, en el otro ejercicio que habíamos hecho, en el año 0 ya teníamos Sí, porque beneficio tenías neto. Sí, porque era la situación inicial. En la situación inicial, que es la situación sin proyecto, vos podés tener algo ya funcionando o podés partir de 0. Claro, 0 claro, cuando digo, no hay nada. Si no hay claro, nada, digo, o sea, en este que partimos de 0 no tomamos el 0 como si fuese el 1, siempre lo hacemos igual el 0. O sea, hacer la resta con el año 1 en vez de con el 0 en este caso, ¿no? no, es que la resta del año, no, es que nunca puede ser la resta del año 1 porque el año 1 vos ya tenés una inversión. Ok. ¿Entendés? Si vos usaras el año 1 como la situación sin proyecto, estás ahí sí metiéndole la pata hasta el caracú, porque vos fijate que estás ya con una inversión de 100.000 abajo, con lo cual no es 0 sin situación sin proyecto. Lo que tenés es una inversión y no tenés ni beneficios ni costos, o mejor dicho, tenés una inversión y los beneficios y los costos son similares a la situación sin proyecto, pero los beneficios y los costos nomás. Pero estás menos 100.000. Si a cada uno de estos le restaras el año 1, te da cualquier cosa. Vos por eso tenés que poner la columna de año 0, ¿sí? La columna de sin proyecto. Y esto porque nosotros, ahí voy a hacer una digresión, nosotros estamos partiendo de una asunción, que es la siguiente. Pónganle que tuviésemos acá una situación como la anterior, una situación sin proyecto con algún beneficio estabilizado. Esto lo que sería, si uno graficara los beneficios netos sin proyecto, uno asume que tiene esta situación, que es una situación estable. ¿Me siguen? Partimos, pónganle que el beneficio neto te da 100. Partimos que todos los años, año 1, 2, 3, ya estamos en algo estable que da 100. Pero no siempre es así. Podría ser que los beneficios netos en la situación sin proyecto crecieran progresivamente, ¿sí? Y que nosotros queremos hacer una inversión para que esto sea mucho mejor, algo que intensifique. Entonces, y ahora vamos a ver un tercer caso. Entonces, en ese caso, uno debería hacer la situación sin proyecto, una columna fila aparte, que sea la evolución del beneficio neto sin proyecto para cada año. Y entonces, cuando saca el incremental, no se lo resta al año 0, sino que lo que hace es
situación sin proyecto año 1 menos, con proyecto año 1 menos sin proyecto año 1, con proyecto año 2 menos sin proyecto año 2. Y así, nosotros porque le estamos dando algo simplificado. Podría ser un caso más, adicional, que es importante. Por ahí podemos tener un beneficio neto que tenga esta función. Beneficio neto sin proyecto que tenga una evolución negativa. Esto es el caso típico de procesos de desertificación, donde si yo, por ejemplo, tengo una alta presión de pastoreo, tengo muchas ovejas, entonces lo que van haciendo cuando tengo mucha carga de ovejas o de vacas, pero en Patagonia pasa esto, lo que va a pasar es que voy haciendo pelota el recurso y voy degradando, entonces voy haciendo un proceso de desertificación que se ve en menor productividad. Entonces yo lo que quiero hacer es tomar medidas, ¿sí?, con inversiones para cortar la desertificación. Entonces por ahí lo que uno lograría es esto con el proyecto. No es un gran incremento, pero lo que yo busco es estabilizar el proceso de certificación. Entonces ahí sí estabilizo, pero si uno tuviese que hacer la comparación año por año, uno tendría que ir tomando acá una fila donde los netos sin proyecto cada vez son menores, pero son variables, no son siempre constantes. Porque esto es, digamos, una simplificación que hacemos para no complicarles de más la cosa. En realidad, si fuese un curso solamente de formulación de proyectos o evaluación, sí lo trabajaríamos, pero como es una introducción, estamos viendo los rudimentos básicos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es actualizar. ¿Se acuerdan que esto no es comparable entre sí? Vamos a poner acá 15.000, perdón, 15.500, 15.500 y 93.000. Pero esto no es comparable entre sí, entonces tenemos que calcular el neto incremental actualizado. Para eso tenemos que conocer cuál es el costo de oportunidad, que va a ser de, dato, 25%. Nuestro costo de oportunidad es del 25%. Entonces vamos. Qué genial. La tabla que tengo llega hasta el 20. ¿Querés que te lo diga? Que tengo Sí, la por guía favor. abierta. Dale, porque acá tengo hasta el 20 nomás. Dale, 0800 Sí. 0640 Sí, 0512 sí, 0410 sí, 0328 sí, 0262 sí. 0210 210, sí, Sí. 0168 sí, 0134 sí. y 0107. Bien, bárbaro, gracias. Bueno, excelente. Yo tengo acá la de acá, llega hasta el 20. Ahora lo que vamos a calcular entonces es el beneficio neto incremental actualizado, que no es más que esta fórmula. Es el beneficio neto del año N por el factor de actualización de ese mismo año. N. Esto para el año N. Entonces, 100.000 al 80 por 0.8 nos da 80.000. 4.500 por 0.640, 2.880. 8.000 por 0.512, 4.096. 15.500 por 0.410, 6.355. 16.500 por 0.328, 5.084, 1.500 por 0.2, 10.500 por 751, 15.500 por 0.210, 3.255. Vayan haciéndolo ustedes. 93.000 por 0.1.07, 9.000,
951. ¿Hasta acá me siguen lo que hicimos? ¿Tienen alguna duda? Lo que vamos a ver si nos da o no es si le agregamos ese recupero o no. ¿Por qué? Porque en realidad, de vuelta, lo que depende si hacemos el recupero en esta reinversión o no es la naturaleza de esa inversión. Muchas veces si son elementos que tienen valor de venta posterior, se hace. Pero muchas veces, cuando son mejoras de infraestructura, son elementos que permiten mantener la inversión general o más grande, pero que no tienen un valor diferenciado. Es esto que dice mejoras de infraestructura. Y por ahí es arreglar las grietas, ponerle revoque, cambiar la membrana de la planta potabilizadora de las partes de los techos, hacer tareas de cambio de rejillas o cuestiones así que son operativas, digamos. Entonces después yo no puedo diferenciar uno con otro. Simplemente son inversiones que hago para seguir manteniendo en funcionamiento la planta, que se diferencian de estos costos, que en realidad estos costos son costos operativos, ¿sí? Si es una planta potabilizadora, debe ser la reposición de los productos químicos, del cloro, si hay algún tipo de tamiz como es granulométrico, alguna cuestión así, que se va reponiendo constantemente, son gastos de funcionamiento. Bueno, teniendo esto, ya podemos calcular nuestro primer indicador, o mejor dicho, el que te piden acá, que es el beneficio, el factor de actualización. El factor de actualización, ya estoy diciendo cualquier tontería. El BAN. Una pregunta. El Sí. beneficio de incrementar el actualizado el primer año es negativo, ¿no? Sí. Ah, Sí, perdón. ¿Qué es el BAN? Acuérdense, la sumatoria de beneficio neto incremental actualizado. Es sumar esta fila. Es Sí, 80.000. da distinto, da menos 40.947 y la guía dice 40.039. Ah, debe ser por eso. Sí, está bien. No es mucho. Menos 80.000. Bueno, ¿cuánto te dio esto? Así ya no hago la cuenta. Menos 40.947. Menos 40.497. 947. Ah, bien. 947. 95. Está bien. Es esa la diferencia. Pero eso es un error más una cuestión más de criterio, ¿no? Fíjense que nos da el BAN negativo, menos 40.997. Es decir, ¿cómo interpretarían este resultado ustedes? Si les da así. Y dijimos que tiene que ser mayor o igual a 0 para aceptarlo, el proyecto. Así que no lo Exactamente. acepto. Mayor o igual a 0 para aceptarlo. En este caso nos da negativo. Con esta, y la respuesta sería, a este costo de oportunidad, que es un BAN al 25%, la tasa de interés, me da negativo. Con lo cual, una respuesta lógica sería, a esta tasa de interés, el proyecto se rechaza. ¿Sí? El BAN es negativo, con lo cual no importa si es una inversión, si es un proyecto independiente o mutuamente excluyente, a esta tasa de interés rechazo. Lo que me pide el problema es otra cosa posteriormente. ¿Cuál es? Hay que sacar que otra. El TIR. La TIR, exactamente, la tasa interna de retorno. Entonces lo que vamos a calcular es eso. Vamos a calcular la TIR. Ahora, para calcular la TIR, ¿se acuerdan cómo era la fórmula? Claro, hay que usar otro factor de actualización con otra tasa. Mi duda es, claro, ¿qué tasa pongo? Y ahora lo vemos. ¿Se acuerdan? Vamos a poner la fórmula primero. Vamos a poner más abajo, así no la borramos. Bueno. ¿Llegan a ver acá? Sí. Tasa mayor menos tasa menor por BAN mayor. Todo sobre BAN mayor menos BAN menor más tasa menor. Vamos a hacerlo entonces. Ya tenemos, porque aparte es esto, ¿se acuerdan?
Acá tenemos unidad monetaria, acá tasa de interés. Tenemos acá el van mayor, si uno lo graficara, acá el van menor, acá la tasa mayor y acá la tasa menor, ¿sí? Nosotros lo que queremos es hacer una estimación, vamos a linealizar. Entonces, para trazar la línea recta necesitamos dos puntos. Y lo que nos interesa es encontrar este punto de cruce donde el van se hace cero. ¿Se acuerdan que el punto donde el van es igual a cero, que le corresponde a una tasa de interés, esa es la TIR, tasa interna de retorno? Es la tasa de interés que anula nuestro van, que lo hace cero. Y nos da una idea de dos cosas. Por un lado, el costo de oportunidad interna del proyecto, una suerte de rentabilidad interna del proyecto, ¿sí? Y por otro lado nos dice hasta cuál es la tasa máxima de interés que podemos tolerar para que nuestro proyecto siga siendo aceptable. Entonces, nosotros linealizamos, entonces vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Para eso, lo que tenemos que hacer es, vamos a poner acá al 25%, tenemos que buscar otro van. ¿Qué van? Ya tenemos el van menor, como este es negativo y una tasa mayor es el punto S. Tenemos que buscar el otro punto, para eso tenemos que usar una tasa de interés más chica. ¿De cuánto? Y podríamos tirar acá, es más fácil, podríamos decir algún número al tuntún, digamos, ahí por aproximación. Si este era 25, le ponemos ¿cuánto? A ver qué tenemos acá. Al 8%, por decir un número, no debería haber mucha diferencia. Entonces vamos a calcular el factor de actualización al 8%. Cada uno usa el que más le parezca. .0793. Debería darte, ¿eh? Por lo menos la respuesta dice que es del 11, así que me juego que ahí va a dar. Si no, tenemos que seguir achicando. ¿Cuánto van? 2, 3, 4, 5, 6, 9. Vamos a probar. Claro, yo lo que digo es, si, o sea, en la vida te vas probando a ver cuál te puede dar o cómo harías. En la vida real, esto es un ejercicio, entonces usamos la fórmula. En la vida real, o lo podés hacer con alguna... Sí, en realidad, a ver, tenés dos formas de calcular esto. O lo haces con la TIR, con la fórmula que trae Excel, o lo haces así manualmente con esta fórmula. Si lo haces manualmente con esta fórmula, puedes ir probándolo, pero esto cuando vos trabajás en Excel, trabajás todo con enlaces, o sea, trabajás todo con las vinculaciones, con lo cual pones la tasa de interés en un punto y podés ir probando y tenés el resultado en la otra, en la celda de al lado. Entonces vos vas cambiando, si querés, la tasa de interés y te va a cambiar el van, entonces lo podés probar rápidamente. O sea, no sé si ustedes están... O sea, no saben manejar la cuestión de los vínculos en Excel, por ahí la cuarentena puede ser una buena instancia para que se pongan a practicarlo porque es muy útil. Si no, lo que haces es que en el Excel pones la función TIR, tirás el flujo de fondos, pones TIR y te tira un número. Lo que pasa que lo que les decía es que no coinciden. Si vos lo haces con fórmula, no coincide con la TIR del Excel. La diferencia es de decimales. Si una te da 25.250, una te puede dar 25.1, 25.2. No es exacto, pero... porque no sabes en el Excel cómo hizo para calcularlo. Pero a los usos prácticos uno siempre usa la del Excel o la del software que trabaje, ¿sí? Si trabajan con R hay otros paquetes, lo que fuera.
Y una pregunta, en el ejercicio Sí. que habíamos hecho antes, la tasa de interés que te daba era la tasa menor. Y acá esta sería la tasa mayor, No. ¿eso es porque el BAN es negativo? Claro, exactamente, ahí va. Ok. Sí, porque vos tenés que fijarte si tenés un BAN negativo. Si tenés BAN negativo, tenés que conseguir un BAN positivo para calcular la TIR. Necesitas un punto que cambie el signo. Entonces, si tenés un BAN negativo, la tasa, o sea, si es BAN negativo, el BAN es menor. Y la tasa de interés, entonces, es la mayor. Con lo cual tenés que buscar una tasa menor que te dé un BAN positivo, que va a ser el BAN mayor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el BAN para el 8%, 92.500. A ver, vamos a hacer diferente. Espera un cachitín. 4.500. A ver, espera. $22.500. 4.500 por 0.857. 8.000 por 0.793. 15.500 por esto me da 14.463. Vamos a poner acá. El BAN al 8%, por ahí alguno le pifió algún dedito, es 14.463. Entonces, ahora sí, lo que hacen es 14.463. Entonces ahora reemplazamos y hacemos tasa mayor 0.25 menos 0.08 por 14.463 dividido 14.463 menos ¿cuánto era que habíamos dicho? 40.000, lo que da el BAN menor, más tasa mayor, tasa menor, perdón. ¿Cuánto da esto? Si alguno puede hacerlo. A ver si me lo calculo. Perdón, me volví a perder. ¿Tasa mayor sería la que calculamos antes? Claro, 0.25. Vamos a reemplazar. Acá tenemos tasa mayor 0.25, tasa menor 0.08. BAN mayor 14.463, podemos dejar el 5, dividido 14.463 menos, ¿cuánto era? 80.000. Menos 80.000 más tasa menor que es 0.08. Da 12,4. Bien, bueno, la TIR nos dio 12,4. La diferencia con lo de la guía seguramente está dado por el coso de allá. Está bien. Fíjense que nos da una TIR de 12,4. Hasta esta tasa de interés el proyecto seguiría siendo viable. ¿Sí? Eso es importante entonces saberlo a la hora de ver cómo viene la cuestión con de dónde consigo el capital para poder hacer esto. ¿Sí? Si voy a pedir un préstamo o de dónde va a salir la plata. Una tasa de interés real del 25 igual es muy alta, pero es lo que había hasta el año pasado. ¿Sí? Fíjense
que hay una cosa importante para prestar atención. Fíjense que la inversión es de 100.000 y se usó no muchos años, con lo cual a los 9 años nada, todavía sigue teniendo bastante valor. Pero ¿qué pasa? Cuando eso nosotros lo actualizamos, fíjense que a medida que me voy alejando en el futuro, cada vez tiene mucho menos valor. Al 25% los 93.000 actualizados pasan a ser 9.900 pesos. Una tasa de interés del 25. Entonces ahí, uno de los mensajes es que gran parte, más cuando hay tasas de interés altas, gran parte de lo que va a pasar en un proyecto se termina jugando en los primeros años, ¿sí? Entonces, proyectos, cuando hay altas tasas de interés, los proyectos de largo plazo tienden a desaparecer o a perder frente a los proyectos de corto plazo. Y si nosotros pensamos en cualquier tipo de inversión o de mejora que sea estructural, que tienda a resolver problemáticas más profundas, suelen ser de largo plazo, inversiones largas. Y entonces con eso no es factible. Se priorizan todos los proyectos de inversiones de retornos rápidos. Esto como dato anecdótico, no parcial. Sí, porque creo que algo lo van a ver en gestión de proyectos, si no en algunas otras materias del grado no. El tema es qué pasa, cómo funcionan los créditos. Algunos se dan una idea, ¿qué pasa si yo pido un crédito? ¿Cómo entraría a jugar un crédito? Pónganle que esto lo va a hacer, que es la realidad, esto lo va a hacer un municipio para hacer una planta de potabilización. ¿De dónde saca la plata por lo general para hacer este tipo de obras? ¿Alguna o alguno sabe? ¿Qué son? ¿De fondos de las arcas municipales? ¿Tienen idea? No. Cuando uno tiene que hacer una planta potabilizadora, ¿de dónde sale? Por lo general, bueno, los municipios no tienen plata para eso, le piden plata a Nación. Ahora, Nación o provincia. Provincia se la pide a Nación, y Nación, ¿de dónde saca esos fondos? ¿De dónde fondea? Generalmente estas cosas se fondean de fondos internacionales, ¿sí? Del BID o Banco Mundial, para plantas de saneamiento ambiental, etcétera. Y lo que sirve es esto, fíjense, si yo tengo que invertir 100.000, pero me dan un préstamo por 80.000, ¿sí? Esto es negativo, y me dan, vamos a poner acá, crédito, una fila de flujo que sea crédito, y me dan por 80.000, que tiene un préstamo con un periodo de gracia, con el interés no sé qué, de 1 o 2 años de gracia, vamos a ver más adelante qué es eso, y después voy a dividir los 80.000 en, vamos a hacer sin interés total, en 8 años, o sea, cuotas de 10.000. Tenemos 80.000 al principio y 10.000 cada año que hay que pagar. Y así. Fíjense cómo impactaría esto. Mi beneficio neto, ¿de cuánto pasa a ser? ¿Es de 100.000 negativo? No. Va a ser de 20.000 negativo. ¿Me siguen por qué? Porque le metí un préstamo, o sea que tengo un saldo positivo. ¿Qué hacerlo acá? Y después, cada una de las devoluciones se van prolongando en el tiempo, y cuando actualizo cada vez tienen menos peso, con lo cual seguramente si yo obtuviera un préstamo, este BAN ya no es de 40.000 negativo, sino que hasta me da positivo, ¿sí? Entonces esa es la importancia de el préstamo, de los créditos. Por eso son importantes los créditos. Hacen lo que se llama el apalancamiento de un proyecto. ¿Qué es apalancar un proyecto? Esta diferencia de si uno analiza el BAN con préstamo versus BAN sin préstamo, si tengo un préstamo y me mejora mi BAN, es que lo apalancó, mejoró el resultado, porque lo que hace es tapar los baches del principio y que te los va distribuyendo a largo plazo, ¿sí? Pero eso depende mucho de la tasa de interés. Si me prestan al 25%, seguramente no sirve, ¿sí? Bueno, otro ejercicio. A ver, ¿cuál intentaron hacer? ¿Alguno? El 6. Pasa que es larguísimo ese, no terminamos más.
podemos hacer alguno del 6, pero es gigantesco. Vamos a hacer el 6, el La. A ver el 6. Santiago del Estero, como consecuencia de una combinación de factores, en los últimos años ha habido un proceso de deforestación. Este proceso, además de presentar consecuencias ambientales adversas, impacta en la estructura agraria de la provincia, al imponer limitaciones a los pequeños productores. Estos productores se dedican principalmente a la ganadería caprina de monte, vendiendo quesos de elaboración casera y cabritos, y la complementan con otras fuentes de ingresos prediales y extraprediales. En este contexto, una asociación de pequeños cabriteros con el apoyo del técnico de una agencia estatal formuló un proyecto de manejo del monte para ser presentado a un Programa Nacional de Desarrollo Sostenible. Dicho proyecto tiene dos componentes, uno caprino y uno apícola. El técnico estimó que anualmente los costos de producción, incluyendo el costo de oportunidad de la mano de obra, y los ingresos generados por la venta de producción de las 20 familias de cabritos asciende a 70.000 y 140.000 pesos respectivamente. El componente apícola considera la adquisición de 10 cajones completos, con un kit de apicultura para cada familia, y de una sala de extracción móvil que será utilizado por la totalidad de las familias. Los ingresos se generarán por la venta de miel a granel a los acopios de zona. La ventaja de la apicultura de monte es que prácticamente no requiere insumos. Se contempla que los ingresos se incrementarán en 400 por familia por la venta de miel. Los costos incluyen todos los gastos requeridos para el funcionamiento de la sala de extracción y los gastos mínimos para la compra anual de cera y azúcar. De este modo, los costos se incrementan en 20.000 pesos al año. Los cajones requieren una reinversión de cuadros cada 3 años, a pesar de la vida útil. Dado que se trata de pequeños productores, el técnico considera que el horizonte debe ser 6 años y el costo de oportunidad el 8. Calcule el van y el tiro. Y ahí tenemos la inversión. Bueno, a ver. Vamos a hacerlo. ¿Qué dice? Que estoy pensando si esto lo hace... Ah, no, está bien, es para las 20 familias. Bueno, ¿de cuánto es el horizonte de análisis? 6 años. Detalle o categoría. Bueno. A ver. Ahí el año 0, ¿qué tenemos en este caso? Vamos con las inversiones. ¿Sí? ¿De cuánto serían las inversiones? Son 10 cajones, 6.000 por familia, la reposición cada 3 años 900 y la sala de extracción 180.000. Vamos a empezar por los cajones. ¿De cuánto es? 6.000 por familia y son... ¿Cuántas familias? 20. Sí, 20 familias. Ahí va, 6.000 por 20. O sea, 120.000 pesos de cajones y 180.000 de la sala de extracción. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Y después que tenemos la reposición de cuadros cada 3 años. Vamos a contar, son 900 por familia, es decir, 18.000. Cada 3 años, contamos. 1, 2, 3. Vamos a poner acá entonces 18.000. ¿Hasta acá me siguen lo que hicimos? ¿Sí? Vamos a ver ahora qué nos queda de recupero. Tenemos, vamos a poner acá, recupero, después lo borro. Tenemos de los cajones, los cuadros y la sala. Con los cajones, tienen una vida útil de 10 años, nosotros lo usamos 5. 1, 2, 3, 4, 5, o sea la mitad. Vamos a calcular, de los cajones serían 120.000 dividido 2.
60.000. ¿Me entienden lo que hice? No, yo no. A ver, tenemos de inversión en cajones 120.000 pesos total, ¿sí? Vamos a calcularle el recupero de capital. ¿Se acuerdan que recupero es con el Brasi, valor a nuevo, por vida futura probable dividido vida útil total? Tenemos vida útil total 10 años, ¿sí? Vamos a contar cuánto nos queda de uso. Vamos a contar cuánto lo usamos primero. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que lo usamos 5 años, vida útil total, nos quedan de vida futura probable para los cajones 5 años, ¿sí? Con lo cual está en la mitad de su vida útil. 5 dividido 10. Si tenemos 120.000, lo dividimos por la mitad, 60.000. ¿Hasta ahí sí? Vamos con los cuadros. Con los cuadros tenemos acá la inversión al año cuarto y dura 3 años. Ahí sí vamos a contar. 1, 2. O sea que nos queda un año de vida futura probable. Hacemos 18.000 dividido 3, nos da 6.000. Nos queda de vida futura, vamos a poner acá, Brasi. De Brasi 6.000. Y después la sala de elaboración sería 180.000. ¿Quién está cantando? Ponga silencio. Canta lindo, pero silencio. Perdón. No hay problema. No digo hacer un campeonato de karaoke. Sí, un campeonato de karaoke, porque la mayoría de nosotros iríamos presos. Sería acto de terrorismo, pero bueno. 180.000 dividido... no, ¿cómo es? 180.000 por 10. ¿Qué puse? Tenemos uso 5 años, vida futura probable 10, dividido 15. 120.000 pesos. Entonces ahora sí hacemos. La suma nos da 186.000 pesos. Nos queda de Brasi 186.000 pesos como recupero de toda la inversión. ¿Sí? Ahora. Vamos a poner beneficios, costos. ¿Tenemos situación sin proyecto? Sí, la tenemos. ¿Dónde está? Acá. Tenemos que la situación inicial es que tenían algún tipo de producción de cabritos, es de 70.000 y 140.000. O sea, ponemos beneficios 140.000, costos 70.000. En el año 0, en la situación 1 también es lo mismo. En realidad podríamos hacer, a ver, acá hay algo que deberíamos prestar atención, fíjense. Le digo lo que quería, pero para ahorrar trabajo. En realidad, fíjense que hay una primera pregunta, presenta dos módulos, presenta un módulo de apicultura. Ellos originalmente hacían capricultura, tenían cabritos, y lo que plantea el proyecto son dos módulos, el de apicultura y el de un agregado de valor, que es poner una pequeña sala de ordeñe manual de los cabritos, ¿sí? Son dos proyectos diferentes que se aplican. Ahora, ¿estos que son proyectos independientes o mutuamente excluyentes? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Cuál era la definición de proyecto independiente o mutuamente excluyente? Acá dice muy bien Victoria, son independientes. ¿Por qué? Porque que haga una no quita que haga la otra. O sea, puede hacer las dos. Exactamente, es eso. La ejecución de uno no invalida la ejecución de otro. Porque buscan resolver diferentes problemas en realidad.
¿sí? Son dos elementos, y esto es muy común igual en la agricultura familiar y en los sistemas campesinos, que no siempre, pero sí suelen ser diversificados. Esto es que tenés muchos módulos y que de hecho están interrelacionados. Pero pongamos que acá no hay relación. Entonces, en realidad, si uno se pusiera a pensarlo, yo lo trabajaría, si yo lo tuviese que trabajar, tiene un error esto, porque digamos, tiene una dificultad o alguna observación metodológica que yo le haría, si lo tuviese si alguien me lo propusiera. El tema es si lo trabajamos como independiente, habría que pensarlo como cada módulo independiente uno del otro, es decir, que la ejecución de uno son como compartimentos estancos. ¿Me siguen? Si fuese así, acá estaríamos sumando peras con manzanas, porque si yo pongo que mi situación sin proyecto es los ingresos de los cabritos y yo quiero hacer abejas, no tiene mucho sentido hacer uno y otro, porque estoy hablando de abejas y de ovejas a lo sumo, o de cabras. Por una O o una A cambia dramáticamente el resultado, uno vuela y el otro tiene lana, con lo cual en el caso de los cabritos es lo mismo, con lo cual en el caso de la apicultura, ¿cuál sería la situación sin proyecto? 0. Sí, que no Si existe. yo no existe, no tengo nada, entonces acá no debería ponerle cosas. Ahora, hay una cuestión. En muchos sistemas campesinos, en realidad se trata de subsistemas interrelacionados. Esto es, yo utilizo los cabritos, pero además tengo maíz, y muchas veces el maíz que tengo lo uso para que coman los cabritos, con lo cual si yo planteo mejoras en uno, va a impactar en los cabritos, y además si yo tengo cabritos o tengo vaca, la bosta de ellos puede eventualmente servir para alimentar un módulo agrícola. Entonces lo que pasa en uno, hay un grado de interconexión que hace que impacte en el otro, ¿sí? Lo cual hace que sea mucho más difícil una evaluación financiera correcta en esos casos, porque el grado de complejidad es mayor. ¿Qué pasa? Para no volvernos locos, lo que hacemos es trabajarlo como compartimentos estancos, ¿sí? Si no, empieza a haber un proceso de correlación entre variables que puede hacer complicada la existencia de los que quieran hacerlo. Se puede hacer, sí, pero ya es un poquito más complicado aún. Vamos a tomarlo como que fuesen compartimentos estancos. Entonces acá los beneficios 0. Ahora, lo que dice es que la venta de apicultura incrementará en 5.400 pesos por familia. En el año 0 nada, después acá 5.400. Vamos a analizar. 400. Ah, 5.400 por familia, perdón. O sea, 5.400 por 20. 108.000 todos los años, y luego los costos van a ser de esto 20.000 pesos por año. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Vamos a sacar entonces los beneficios netos. Esto va a ser 120.000 más 180.000, 300.000, y después vamos a hacer 108.000 menos 20.000, 88.000, año 2, año 3 88.000, año 4 va a ser 88.000 menos 1.800, 86.200, 88.000 de vuelta, año 5, y año 6 va a ser 88.000 más 186.000, 274.000. ¿Sí? El neto incremental va a ser igual, idem, vamos a poner ¿entienden por qué? Porque no había nada. ¿Cuánto es la tasa de interés? Al 8%. Vamos a calcular al 8. 0,952, 0,857. ¿Hasta acá entienden lo que estamos haciendo? Francisco, yo me perdí Sí. en los beneficios netos en 30.000. O sea, como no tenemos arriba de 0, ¿cómo llegamos al 30.000? ¿O al 120.000? ¿El 180.000? 300.000 acá.
No es 30.000, es 300. Ah, Es 180.000 más 120.000. 300.000. ay, ¿por qué lo sumamos? Y porque la inversión esta, más la inversión esta, esto es negativo. Ah, ok, me salió por eso. Ahí está. Ahí está. 120.000 más 180.000 me da 300.000 de inversión. No tenemos nada acá, nos da 300.000 negativo. Vamos a poner el beneficio neto incremental actualizado. 300.000 por 0,952 menos 285.600. Después hacemos 88.000 por 0.857, nos da 75.416. 88.000 por 0.793. Perdón, Francisco, ¿en el año 4 no sería 70.000 de beneficio neto? ¿No era 1.800? ¿Cuánto era? 18.000 me parece que era. ¿18.000 o 1.800? Ahí 18.000. puede ser que sí. Ah, está bien. Me olvidé un cero. Sí. Sí, 70. Y hay un cero de menos. Sí, 70.000 por 0.735. $51.450. Bueno, ahí vamos a hacer la cuenta, entonces serían 285.600 negativo más 75.416 más 69.784 más 51.450 más 59.840 más 172.620. Nos da van de 143.510 pesos. ¿Sí? ¿Se acepta o no se acepta el proyecto? Se acepta. Sí, totalmente se acepta. Si uno lo dividiera por familia, te da un van de 7.000 y pico de pesos por familia. Con lo cual está perfecto. Después calculen lo mismo, pero háganlo ustedes para las salas de ordeñe. Ahí, en el caso de las salas de ordeñe, sí deberían incluir la situación inicial, sin proyecto. Porque ahí sí tenemos la situación de los cabritos. ¿Sí? Perdón, igual en la respuesta está como todo junto, porque el BAN da para el ADIS de 151.000. Sí, bueno, pero en realidad habría que compararlo de manera separada. Ok. Porque, fíjense, si yo le pusiera acá la situación sin proyecto, las cabritas, no tiene mucho sentido. Es un módulo totalmente separado. ¿Cuándo le tengo que poner sí la situación sin proyecto a los cabritos? Para el punto B sí lo tienen que hacer con los cabritos. ¿Por qué? Porque es razonable. Tenés cabritos. El tema es así, ustedes en la situación B lo que hacen es, ya tienen cabritos. Para lo habitual con los cabritos que se usan es para las cabras, para vender el cabrito, ¿sí? El chivito, para las fiestas, etcétera, que es para carne. Y lo que plantean es hacer una sala de ordeñe para vender además la leche de cabra. Si bien no son las mismas cabras, digamos, no hay que modificar todo el sistema, pero pónganle un poco más
de Shade, eso es como se maneja, pero el tema es que lo que quieren es vender el chivito, se ve, y además vender la leche. Entonces ahí sí es el mismo subsistema que es el cabritero. Entonces ahí sí deberían, en el caso del punto, verle los beneficios y los costos de la situación sin proyecto con cabritos. Y lo tienen que trabajar entonces como si fuesen componentes totalmente independientes. ¿Sí? Quiero hacer, a ver. Una pregunta, en caso de que me pidan calcular el TIR acá, el 8% es la tasa mayor, ¿no? No, es la tasa menor. ¿La menor no era cuando daba negativo? No, el van menor es negativo. Al van menor siempre le corresponde la tasa mayor. Ponele que al van al 8% nos da 143.000. Tiro un número al azar. Pónganle que el van al 30% nos da menos 50.000, por decir cualquier cosa. Fíjate que tenés un van mayor, que es el positivo, y un van menor, que es negativo. Pero entonces es el inverso con la tasa de interés. Fíjate que la tasa de interés mayor es la que tiene el van menor, y la tasa de interés menor es la que tiene el van mayor. Y es lógico, si aumento la tasa de interés, el van va a caer, se hace menor a cero. ¿Sí? Gracias. 10 puntos. Bueno, más o menos estamos. Traten de hacer después el 12, por ejemplo. Pero que lo que tiene es que tienen que calcular directamente, ya les dan el beneficio neto y tienen que calcular, hay diferentes curvas de beneficios netos para diferentes modelos de máquinas, que son de reciclado de vidrio. Tienen que decidir cuál es la mejor máquina. En este caso, si son, fíjense, son 3, dice que este municipio tiene que incorporar reciclado de vidrio, hay 3 modelos de molino de vidrio, cuál tienen que decir cuál es. En este caso, ¿qué serían? ¿Proyectos independientes o mutuamente excluyentes? Mutuamente excluyentes. Claro, exacto, porque son 3 máquinas diferentes que deben por ahí tener diferentes procesos, no sé qué, que buscan resolver lo mismo, que es la molienda del vidrio. Entonces, si yo tuviese que elegir, hago el van para cada uno de ellos, ¿cuál elijo? ¿Cuál es el criterio de elección de los proyectos mutuamente excluyentes? ¿Cómo hago un ranking? ¿Con qué indicador? ¿Van? Y del que te dé El mayor van, muy bien. Exactamente. Y si yo le dijera, yo quiero invertir, tengo 3 opciones. Una puede ser invertir en esta planta de reciclado de vidrio, plástico. Otra opción es, yo les doy de cada una, les doy el flujo de beneficios netos, ¿no? Opción A, hacer una planta de reciclado de vidrio. Opción B, quiero hacer una planta de potabilizadora o de sanitización, lo que fuera. Y una opción C, de reciclado de residuos sólidos urbanos. ¿Qué tipo de proyectos serían esos? Independientes. Exactamente, son independientes. Si tuviese la plata o el préstamo suficientemente grande, hago las 3 cosas. Pero ahora tengo que elegir una de las 3. O 2, lo que fuera. Entonces, independientes, ¿qué indicador
voy a usar para esos casos. El de beneficio inversión. Proyectos exactamente, acuérdense eso así bien grande, para poder, porque eso sí es pregunta de parcial, hacer un ejercicio donde tengan que calcular, tienen que saber identificar qué tipo de proyecto es y entonces seleccionar ustedes qué indicador utilizarían, o beneficio inversión o van en este caso y por qué, ¿sí? Y cuál eligen, ¿sí? Bueno, estamos más o menos. Los otros proyectos y los otros ejercicios quiero que los hagan ustedes. Después van a fijar ahí con Roger y Chris la fecha de alguna práctica más, y yo creo que nos queda una clase ahí de repaso, pero tienen que practicar ustedes. Sí, pero hay una que creo que cae el 23, yo no sé si no estaba en el cronograma, ese va a ser feriado, no me acuerdo cómo lo pusimos en el cronograma. Ahora nos fijamos. El 25 y el 30 dice revisión. Sí, el 23 era feriado, entonces está bien marcado. Entonces sí, tenemos dos. Estamos bien. Ya la clase que viene el lunes va a ver financiamiento. Y el parcial confirmado, que es el 2 de diciembre, ¿no? Sí, es el que está en el cronograma. Ese está ahí ya. Ah, listo. Genial, gracias. Va a ser como la otra vez, parte práctica y teórica. Sí, va a ser similar. La misma modalidad. También 4 preguntas de práctica, 4 puntos, 6 puntos de preguntas teóricas, multiple choice. Va a ser todo en la misma tónica. Esta hermano le fue aparte. Bueno, estamos. ¿Preguntas? ¿Dudas?